Hola a todos, bienvenidos a este evento especial de 30 años de GN Representaciones. Queremos darle la bienvenida a este primer webinar que hacemos en conmemoración de los 30 años de GN Representaciones. En esta oportunidad estoy con ustedes, mi nombre es John Freddy Niño, gerente de servicio para GN Representaciones SAS. Y también hoy nos acompaña en patrocinio la empresa Red Llantas e Importadores Asociados. Para el día de hoy tenemos una presentación bastante interesante que va a ser de bastante provecho para diferentes talleres y áreas de servicio. Hoy me corresponde compartir con ustedes una breve presentación acerca de lo que es suspensión y alineación o sistemas de alineaciones básicas para algunos vehículos comerciales en Colombia. Sin embargo, es importante recordarles que tenemos nuestra escuela de formación de Hunter Engineering Company. Lo pueden encontrar en YouTube como centro de formación o centro de entrenamiento LATAM de Hunter y allí pueden ver un poco más acerca de nuestros cursos de formación. Sin más, arranquemos con esta primera jornada de capacitación virtual de GN Representaciones de sus 30 años. Bien, curso básico de alineación para vehículos. Importante partir del hecho o saber de qué es la alineación. La alineación es un proceso de ajuste y corrección en la geometría del vehículo a su punto de fabricación. Todas las marcas se preocupan por manejar un sistema de alineación para cada uno de sus modelos de sus vehículos. ¿Cuál es el propósito? Generar una correcta rodamiento, una correcta duración de la geometría del vehículo de tal manera que sus ruedas obviamente están bien puestas en el piso y que para lo que son maniobras o eventualmente algunos momentos de la conducción sean eventos seguros para el conductor y sus por supuesto, las personas que vayan dentro del mismo habitáculo. ¿Qué se logra? Desplazamiento suave del vehículo con una correcta alineación. Se elimina el consumo anormal de vehículos y hoy por hoy que la gasolina está tan costosa, es importante tener presente que para generar un ahorro de combustible es importante hacer una correcta alineación. Ofrecer un confort durante la alineación, evitar fuerzas anormales que afecten componentes mecánicos del mismo y reducir el consumo de combustible. Por eso es tan importante tener nuestros vehículos alineados y por supuesto que ustedes puedan darle a sus clientes este nivel de servicio. Los objetivos del curso es aclarar conceptos generales acerca de la geometría del vehículo, conceptos básicos acerca de la alineación, guiar al técnico de alineación sobre procedimientos de ajuste, explicar la importancia de tener un prealistamiento de alineación para nuestros clientes, de tal manera que sea más fácil hacer los procesos de venta. Examinar adecuadamente y conocer los diagnósticos de las llantas para determinar cuál es su mejor comprensión del estado del vehículo. Demostrar la capacidad interpretativa de los informes de alineación. Y por supuesto, aprender los servicios de alineación. Es muy relevante que el técnico hoy en día sea un técnico mucho más capacitado, porque cuando nosotros le damos la información correcta a nuestros clientes acceden más fácilmente a adquirir ese servicio. Las razones más comunes por las cuales las medidas de alineación cambian. Básicamente, podemos ver que principalmente son por un daño del amortiguador. Generalmente vemos que muchos de los daños que los vehículos hoy puedan tener tienen que ver directamente con un proceso en el daño del amortiguador. Por supuesto, también tenemos problemas en lo que tiene que ver el peso agregado o eliminado del vehículo que pueda cambiar la suspensión del vehículo y desgaste en los componentes de la dirección completa en general de la suspensión, portamanguetas, axiales, suspensores, tensores, diferentes elementos que vamos a ver más adelante para determinar cuál es la razón de por qué este vehículo tiene un problema en la alineación. Los síntomas más comunes relacionados con la alineación de ruedas son un volante torcido, un vehículo que se desvía, es decir, que tenemos una especie de tirantez durante la conducción y un desgaste acelerado en cada una de las ruedas. Esto es una forma de generar un diagnóstico breve acerca de un problema en la alineación. Sin embargo, ¿cuál es el problema de la alineación hoy en día? A diferencia tal vez de un cambio de aceite,
donde podemos determinar que un vehículo necesita un cambio o un mantenimiento en el aceite porque tenemos un odómetro que nos está indicando la cantidad de kilómetros recorridos para generar su próximo cambio de aceite. Desafortunadamente con la alineación no tenemos esa posibilidad. Sin embargo, ¿qué pasa hoy? Haciendo un poco una analogía. Nosotros no cambiamos aceite cuando el motor se quema, ¿correcto? Nosotros no cambiamos el aceite cuando el vehículo ya no prende más. No, nosotros cambiamos el aceite de manera preventiva para alargar la vida útil del vehículo. De la misma manera, nosotros deberíamos hacer este ejercicio con nuestra alineación. No esperar que se presenten estos tres síntomas porque en ese momento ya seguramente muchas piezas de la suspensión o están dañadas o las llantas ya están para cambio. En ese caso, nosotros sugerimos hacer periódicamente una revisión de sus llantas y por eso hoy estamos acá, para tratar de leer y determinar cómo las llantas nos hablan acerca de la suspensión y acerca de la alineación. Una encuesta de alineación es muy importante en el momento de generar un servicio. Es decir, cuando nosotros hacemos la recepción del cliente, muchas veces el cliente no sabe que tiene un problema de alineación. Lo que sugiero para los talleres es indicar si hay alguno de estos síntomas que le permitan al cliente determinar si tiene un problema de alineación. Preguntas como, señor, ¿usted tiene el volante torcido? ¿De qué manera el vehículo está jalando cuando usted va a cierto kilometraje, a cierta velocidad? ¿Cuándo ocurren los problemas de vibración? ¿Su vehículo está vibrando a ciertas velocidades? ¿A qué velocidad se produce el problema? ¿Qué accesorios opcionales puede generar su suspensión? Es decir, si su vehículo originalmente venía en llanta 16, 17 y lo sube a 18, 19 o 20, esto generalmente añaden elementos en la suspensión y esto puede generar problemas en la lectura de la alineación. ¿Con qué frecuencia pasan estas situaciones? Y con esta encuesta podemos ser un poco más asertivos en el momento de presentar una solicitud. ¿Qué nos dicen las llantas? Tenemos diferentes tipos de daños dependiendo del tipo de daño de la llanta. Y durante el transcurso de este curso vamos a poder ver estas situaciones. Si tenemos un desgaste de llanta normal, si tenemos problemas en rotación, si tenemos problemas en componentes de suspensiones sueltos, si tenemos una punta trasera desigual, si tenemos un desgaste excesiva en comba o en camber, o si tenemos un daño excesivo en el hombro que hace que el vehículo se genere una derivación y una tirantez hacia alguno de los lados. Hoy quiero que veamos estos síntomas porque las llantas de por sí ya hablan y es importante que conocedores, como conocedores de talleres, como jefes de taller, jefes de talleres, propietarios, podamos de cierta manera tener algo de conocimiento básico en lo que son elementos técnicos y especialmente en la lectura de las llantas. Esto nos va a permitir mitigar errores de mecánica y ser más asertivos en el momento de entregar un diagnóstico a nuestros clientes. ¿Qué dicen las ruedas y cómo se debe hacer los patrones de rotación? Generalmente nos dicen el fabricante cómo rotar la llanta, es decir, cuando de alguna manera tenemos relación con el manejo del mercado de las llantas, algunos fabricantes nos dicen hay que hacer ciertas rotaciones y generalmente la primera opción de rotación que nos indica el fabricante es la llanta delantera tiene que irse hacia la parte trasera en el sentido cruzado y la llanta trasera en la misma manera. Las llantas traseras tienen que ir en sentido lineal hacia adelante. Una vez más se completa esta rotación, se intercambia, es decir, la llanta trasera izquierda pasa a ser la delantera, llanta delantera pasa a ser la trasera y en el sentido lineal en la forma hacia atrás de la misma manera. ¿Esto qué nos ayuda? Nos ayuda a mantener o aumentar el kilometraje de nuestras llantas, a aumentar el nivel de rodadura de nuestras llantas. Con el propósito, por supuesto, de tener ahorro en nuestros bolsillos y hacerle ahorros al cliente. Entonces, es importante contar con un sistema de rotación siempre y cuando no hayan unas situaciones adicionales que aumenten el desgaste. Cuando hacemos este tipo de rotación, permitimos que las llantas tengan su máxima duración. Sin embargo, hay ciertas llantas que son unidireccionales, es decir, que no se pueden cambiar el sentido de las llantas. ¿Por qué? Porque ya están hechas con un patrón que impiden o que el fabricante de esta llanta dice que no se pueden hacer. Lo vemos acá, se los quiero enseñar. Estas llantas tienen unos patrones hacia adelante.
¿Qué pasa si yo cojo estas llantas y las pongo en el sentido contrario? Vamos a tener un desgaste excesivo en la forma de las llantas. Es decir, yo no puedo rotar las llantas en un sentido 180, sino únicamente puedo hacer una rotación lineal de la llanta adelante y hacia atrás. Y en el caso de los vehículos como utilitarios, podemos ver que únicamente nos permite una rotación en X. Entonces, es muy relevante también determinar qué tipo de vehículo es el que nosotros estamos inspeccionando para de la misma manera poder dar una mejor asesoría a nuestros clientes. Consultar siempre las pautas del fabricante, como les indicaba. Esto nos ayuda a tener un mejor control de la rotación de las llantas. Inspección de la rueda, la inspección de neumáticos y ruedas. Verifique la presión de cada neumático e inspeccione los patrones de desgaste. Es muy relevante generar una cultura de calibrar las llantas antes de hacer este tipo de servicios, porque un vehículo puede estar caído en suspensión únicamente por el aire y a veces malinterpretamos estas situaciones con problemas en la suspensión o en el amortiguador. Entonces, es muy importante generar estos buenos hábitos de servicio donde podemos calibrar la llanta inicialmente para determinar si hay otros problemas derivados realmente de una suspensión. Es importante determinar si el tipo y el tamaño del neumático son uniformes en un mismo eje, es decir, si tienen la misma medida. Algunos vehículos como BMW o Mercedes-Benz, en algunos vehículos deportivos, hacen una medida para la llanta delantera y otro para la llanta trasera, pero ya está especificado en el fabricante. Sin embargo, es importante ir al manual del fabricante y saber cuáles son las medidas dictadas por el ensamblador de tal manera que ese cambio de neumático no genere problemas en la suspensión. Y si ese cambio fue realizado, advertir al cliente de las implicaciones de haber hecho ese cambio. ¿Para qué? Para que no tengamos responsabilidades en patio acerca de trabajos que nosotros no hemos realizado. Algunos elementos, como hacer pruebas de carretera, evaluar el funcionamiento del vehículo en condiciones normales de conducción y confirmar las inquietudes del cliente. Creemos una base para la prueba de manejo posterior a la alineación. Lo ideal es que nuestros procesos estén tan bien hechos que no necesite una prueba de ruta. Sin embargo, si usted no tiene una buena máquina, si usted no tiene unos buenos procedimientos, si de pronto el operario no es el más experto o si no tiene una base de datos actualizada en su alineadora, va a tener que hacer este tipo de pruebas de ruta que primero exponen la integridad del vehículo y dos, le hacen perder más tiempo en el taller. Y si esa prueba sale fallida, es un reproceso dentro del mismo taller. Se recomienda siempre que la superficie sea recta y nivelada para los vehículos que van a hacer de alguna razón, de alguna manera, una prueba de ruta. Y hacerse algún par de preguntas, como está nivelada la posición de volante, la convergencia individual es correcta o es incorrecta. ¿El vehículo tira alguna dirección o el vehículo se comporta igual en diferentes velocidades? ¿Por qué es importante determinar a qué velocidad se da el defecto? Porque algunos defectos, como la alineación, se detectan a los 40, 70, 90, 130 kilómetros por hora. Y defectos como el balanceo se determinan a los 80 y a los 100, y a los 100 kilómetros por hora. En estos puntos genera un efecto la velocidad que hace que vibre y permite sacar a flote algunos defectos en lo que tiene que ver con el mantenimiento del vehículo. Entonces, determinar o conocer este tipo de condiciones que a diferentes velocidades generan diferente tipo de fallas, nos permite ser más asertivos en nuestra corrección y en nuestro diagnóstico. Vamos a dar un paseo un poco por lo que son los tipos de la suspensión. Y esta es la base de la alineación, la base de los procedimientos, porque muchas veces conocemos la teoría, creemos que todos los vehículos tienen el mismo tipo de fabricación y esto nos lleva a cometer errores en patio o a implementar herramientas inadecuadas en ciertos tipos de suspensión. Vamos un poco más adelante. Hay elementos como correctores especiales de ángulos, como el corrector de Camber y Casa del GH900 de Gao, y hemos visto que esta herramienta es exclusiva para suspensiones MacPherson. Cuando nosotros utilizamos este tipo de herramientas en suspensiones diferentes a MacPherson, rompemos la herramienta y hacemos un mal trabajo y, por supuesto, rompemos piezas de la suspensión del cliente. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que hay diferentes tipos de suspensión. Encontramos la suspensión MacPherson, la suspensión de brazo largo y brazo corto, la suspensión de eje rígido y por supuesto otro tipo de suspensiones para vehículo pesado. Vamos a ver de qué se trata cada una de las suspensiones. La suspensión MacPherson hoy en día
para que lo podamos entender, está adentro de los vehículos que tienen que ver con automóviles, en su mayoría ya vienen con suspensión McPherson, y algunos vehículos tipo mini sub, camionetas, como lo es una RAV4, como lo son las Cross híbridas, como es una Sportage, como es tal vez este tipo de sub como una Tracker. Este tipo de vehículos, aún siendo en el segmento camionetas, son suspensiones del tipo McPherson. Algunos vehículos ya en nivel más alto en lo que tiene que ver con capacidad, como una Citroën John, pero algunas Mercedes ya vienen con elementos McPherson. ¿Por qué elementos McPherson? Porque son suspensiones especiales para la conducción más tranquila, con mayor confort, que absorben mayormente el impacto del vehículo. Y vamos a ver cada una de las piezas que tiene que ver con la suspensión McPherson para determinar cuáles son sus elementos. De esta manera podemos ser más asertivos en nuestro diagnóstico. Lo primero que debemos revisar en un proceso de suspensión y alineación es, primero, el muelle helicoidal, es decir, este es nuestro muelle helicoidal. El amortiguador, por supuesto, que no esté fugando nuestro amortiguador, que no esté botando aceite, que no esté estallado. Elementos estructurales de la carrocería. Claro que sí, tenemos que ver la tijera completa de la carrocería, que la estamos viendo en esta parte. Eje de transmisión. Claro que sí, tenemos nuestro eje de transmisión completo y tenemos que ir haciendo ese checklist de elementos. Vamos ahora con el montante. El montante es el eje donde descansa el eje principal. Rútula de arrastre, aquí la tenemos. Tenemos brazo transversal, que es con que generalmente hacemos los ajustes en la suspensión. Y también tenemos la barra estabilizadora. Aquí tenemos un elemento súper clave en los momentos de hacer ajustes de suspensión y es la portamangueta. La portamangueta es un elemento fundamental durante los procesos de alineación. ¿Por qué? Porque entendemos que sobre esta pieza o se reemplaza o se ajusta. ¿Por qué? Porque aunque no lo crean, después del amortiguador, la portamangueta es el elemento más flexible en la suspensión. Es de los únicos elementos, de hecho, que está fabricado con hierro colado para darle de esta manera una flexibilidad a la pieza. Cuando nosotros andamos en un vehículo, el primero que recibe el impacto es la llanta. La llanta es el primero que absorbe. El segundo es la portamangueta y el tercero es el amortiguador para llevar obviamente un mayor confort a los conductores y a los pasajeros del vehículo. Cuando nosotros diferenciamos cada uno de estos elementos en la suspensión, podemos determinar cuál de estos están dañados. Si vemos que nuestro conjunto en general está bien, ya hacemos ajustes del fabricante. Ajustes directamente como es en el brazo transversal. En este brazo podemos hacer los ajustes que se requieran para poder proceder a hacer el servicio. Continuamos acá con suspensión de brazo largo y brazo corto. Este tipo de suspensiones se usan mayormente en camionetas, camionetas como Toyota TXL, Fortuner, vemos como suspensiones como vehículos Nissan Patrol. Este tipo de suspensiones ya maneja una suspensión un poco más rígida, es decir, son elementos más básicos que aportan menos confort pero que tienen más rigidez en el momento de los impactos. ¿Por qué? Porque están hechas para trabajos más exigentes. Entonces tenemos elementos muy sencillos. Brazo superior, brazo de control superior. Esta es una suspensión tradicional, por supuesto, un amortiguador generalmente viene en diagonal. Como ven, son elementos mucho más básicos y por ende hace que la alineación de estos vehículos no quiere decir que sea más fácil, sencillamente es otros procedimientos que los técnicos deben conocer para hacer unos procesos mucho más limpios. Finalmente, lo que tiene que ver con vehículo liviano, tenemos las suspensiones de eje rígido. Son algunas transmisiones traseras para algunos vehículos donde únicamente cuentan con elementos de hojas de resorte y un amortiguador. Estos elementos generalmente no tienen áreas de ajuste, es decir, no puedo llegar a hacer ajustes porque ya son de eje rígido. Digamos que los ajustes se pueden dar conforme a las piezas, es decir, si está un amortiguador dañado, lo reemplazo. Si hay una hoja de resorte dañada, la reemplazo. Así de sencillo es como se hace el procedimiento en este tipo de vehículos.
Elementos de la alineación en lo que tienen que ver con la dirección, que es un elemento clave durante los procesos de alineación. Entonces tenemos sistemas de alineación de bolas circulantes que vienen con ayudas hidráulicas y sistemas de dirección en cremalleras. Hay más, sin embargo, son los más comunes en lo que tiene que ver con el comercio. Tenemos sistemas de direcciones circulares, es decir, son sistemas que a través de un tornillo universal giran y son unas bolitas que le ayudan a hacer la asistencia a la dirección. Tenemos sistemas de direcciones de cremallera bastante conocidos, bastante populares, en donde una cremallera, como es la cremallera central, va circulando a través de un eje central para darle la dirección al vehículo. La podemos encontrar normalmente en los almacenes de taller con este tipo de fotos. Así la podemos reconocer. Cuando una cremallera se daña, generalmente lo que se debe hacer es cambiarse. ¿M? Tenemos sistemas de dirección de cremallera ahora automáticos o con motores de ajuste. Ojo, esto es súper relevante. ¿Por qué? Porque hoy en día ya no solamente es hacer un ajuste en el área mecánica, ya también tenemos que tener procedimientos especiales homologados para hacer reseteos en los motores de ángulo de giro. Porque hoy en día, si yo hago un ajuste en la zona de la barra, si yo no estabilizo la dirección y le indico al vehículo que estoy haciendo un ajuste, lo que va a hacer el vehículo es, por memoria, regresarse a la alineación anterior y vamos a perder nuestro trabajo. De esto vamos a ver un poco más adelante y es esto. Y es tener el tercer elemento en la alineación. Entonces vimos, primer elemento en la alineación, tipo de suspensión. Segundo elemento en la alineación, el tipo de dirección. Y el tercer elemento importante en lo que tiene que ver con la alineación son las características OEM o las características originales del fabricante. Los vehículos que hoy vemos en el mercado son cada vez más especializados y con unos procedimientos diferentes que tienen que ver con un mayor conocimiento en el área de la suspensión y la alineación. Ejemplo, los vehículos BMW hoy en día están exigiendo como orden del fabricante hacer una alineación con dos opciones de procedimiento. El primero es colocar unas bolsas de 20 kilos en la parte del piloto y del copiloto y una bolsa de 60 o 40 kilos en la parte del copiloto o en la parte trasera de los pasajeros para bajar la suspensión y ahí sí hacer la medición. ¿Cuándo ustedes han visto que en algún momento hacemos este tipo de procedimientos? Generalmente nunca lo vemos. Sin embargo, hay soluciones como la que hoy nos ofrece Hunter Engineering Company, donde podemos ver el medidor de altura de carrocería. Este elemento nos permite simular las bolsas que les estoy diciendo de peso para generar una medición correcta del fabricante. Otros vehículos, como les digo, necesitan un reseteo electrónico en el ángulo de giro para poder dar una alineación correcta. Vemos acá algunos elementos en lo que tiene que ver con la alineación. Generalmente la alineación no es en un ángulo de 90 grados, aunque podemos ver que para poder determinar un proceso de alineación debemos entender este elemento. No los vehículos vienen fabricados a 90 grados. La razón es muy sencilla. Por aerodinamismo, los vehículos tienen que ir un poco más cerrados, es decir, ustedes ven que algunos vehículos de alto desempeño, con altas velocidades, vienen un poco más cerrados porque con la fuerza del aire y con la fuerza dinámica, ellos tienden a abrirse. Mientras que algunos vehículos de carga, cuando vienen de fabricación, vienen un poco más abiertos porque cuando le coloco la carga, vienen a estar en este sentido. De tal manera que el vehículo tenga la mayor cantidad de contacto con el suelo. Cuando tiene la mayor cantidad de contacto con el suelo, obviamente tiene un arrastre perfecto, pero todas estas condiciones son dadas por el fabricante dependiendo el tipo de vehículo, el tipo de fabricación y el propósito por el cual ese vehículo fue hecho. Entonces, hay algunos elementos básicos que hoy vamos a ver que son camber o caída, caster, avance y convergencia y divergencia. Hay otros elementos especiales como sistema Ackermann, SAI, ángulo inclinado, script radius, setback, líneas de empuje, ángulos de empuje, paralelismo. Todos estos elementos son elementos más avanzados en la alineación que, como les digo, los invitamos cordialmente a nuestros cursos
en la Escuela de Formación de Hunter, pero hoy vamos a hacer una breve introducción acerca de los tres ángulos principales que es nuestro temario de hoy. Camber es la medida angular que representa la inclinación de la parte superior del eje central de la llanta con relación a la vertical natural vista desde el frente del vehículo. Les indico. Esto es un camber en cero, es decir, tenemos un ángulo totalmente recto. Les quiero indicar acá cómo es totalmente recto. Esto es un camber totalmente en ceros, ni positivo ni negativo. Si lo ven acá, tenemos las llantas totalmente en un ángulo de 90 grados. ¿Cómo es un sentido positivo? Cuando las llantas están hacia adentro, como lo vemos en esta ilustración. Es decir, las llantas se abren. ¿Por qué creen que las llantas se abren? O mejor dicho, se cierran hacia el centro del vehículo. Por golpes externos, por andenazos. Generalmente los vehículos que son positivos se vuelven positivos generalmente por golpes. Y pues en nuestras ciudades, nuestra geografía no es tan amigable con los vehículos y eso es bueno para el negocio de cierta manera. Siempre le digo a mis clientes que el mejor socio de la alineación son los malos gobernantes que no arreglan las carreteras. ¿Por qué? Porque estos permiten que los vehículos se desajusten y por supuesto entren más labores al taller. Cuando es negativo, cuando está abierto de patas, digamos así, el vehículo se abre desde su interior, lo que hace que este vehículo se vuelva negativo. Entonces tenemos un camber en ceros, en este momento, como les quiero indicar acá, un camber en ceros. Tenemos un camber positivo y un camber negativo. Cuando usted empieza a estar muy involucrado en lo que tiene que ver con suspensión, usted se pone y se para al frente del vehículo y lo mira a un ángulo de 90 grados y puede ver si esa llanta está en ceros, si está positiva o está negativa. De esta manera vamos filterizando o vamos a un poco volviéndonos un poco más expertos a ojo en la alineación. ¿Cuál es el problema de los camber negativos? Aquí lo estamos viendo. Algunos vehículos los modifican, como vemos aquí en las ilustraciones, los modifican para verse un poco más excéntricos estos vehículos. Sin embargo, vemos que afecta de manera importante la banda de rodamiento y el hombro de la llanta. ¿Qué pasa también? El camber afecta la calidad de la marcha, la estabilidad direccional en curvas y la vida útil de los neumáticos. El estado del amortiguador es una de las razones principales por las cuales cambian estos ángulos de inclinación. Se reventó el amortiguador, ¡pum!, se cayó el vehículo. Otra razón por la cual el camber se modifica, que es normal en todos los vehículos, es el peso del motor en las llantas delanteras. Con el tiempo, las piezas van cediendo, es decir, aquí está nuestra fabricación del vehículo, pero cuando pasa el tiempo, el motor va haciendo su efecto y la gravedad. Cuando la gravedad hace su efecto, es natural que los vehículos empiezan a poner de manera negativa, es decir, se abren. Cosa contraria, que si el carro va andando y recibe un andenazo, ¡pum!, este golpe hace que el vehículo se vuelva positivo. Y esto genera un desgaste en lo que tiene que ver con el hombro. Cuando tenemos un desgaste en hombro, podemos determinar de manera experta que tiene un problema en el camber. Cuando tenemos problemas en el camber, especialmente cuando puede ser positivo o negativo, recuerden que si esta llanta está con un camber, es decir, con un camber negativo, es decir, abierto desde la parte de abajo, apuntando hacia, les quiero mostrar acá la ilustración, esta llanta está saliéndose, mientras que si esta llanta recibió un golpe, pa, en este punto, las dos llantas, una se vuelve positiva y negativa, generando una tensión o una fuerza adicional hacia un costado del vehículo. Esto genera un problema de tirantez, es decir, usted trata de ir recto, pero el carro empieza a darle. Posiblemente esa tirantez tiene que ver con un problema en el cambio. ¿Y cómo se va a ver? Dice acá, ¿cómo se lee? Left camber, camber izquierdo, negativo. Camber derecho, negativo. Entonces tenemos un problema que si está generando negativos, generalmente lanza más hacia el lado positivo. Entonces aquí podemos ver, tenemos un camber negativo ceros
y siempre hacia donde sea más positivo el cambio, es decir, hacia donde estén más metidas las llantas, es hacia donde generalmente el vehículo va a hacer la tirantez. En este caso vemos que este carro tiene un camber acumulado positivo de 1 grado, lo que va a generar que si está hacia el lado derecho, la mayor probabilidad es que el vehículo positivamente hacia el cambio va a ir hacia la derecha. Entonces, si usted le pregunta a su cliente, está girando hacia donde, hacia la derecha, es decir, el vehículo está muy positivo en camber hacia el lado derecho. Hacia la parte trasera también lo vemos. El vehículo generalmente también, lo que es la parte trasera también sufre con problemas de cambio y lo podemos ver también en los informes de alineación. ¿Cómo lo interpretamos en las sábanas de informes? Muchas veces le entregamos estos reportes al cliente, primero el cliente, para el cliente eso es chino avanzado. Y segundo, muchas veces ni siquiera nosotros llegamos a interpretar esta información. Entonces, le damos este informe. Este informe dice que esta llanta está negativa, es decir, esta llanta seguramente está hacia acá. Y este también dice que la llanta también está negativa en su campo. Es decir, estas dos llantas están, de cierta manera, aunque están dentro de los parámetros, tienen una tendencia negativa. ¿Listos? Verde significa que está en buen estado. Sin embargo, aunque está dentro de los parámetros, tiene una tendencia negativa, no tan pronunciada ni que preocuparnos. Esta es como se ven los informes cuando se acumulan las dos ruedas. Aquí tenemos una rueda que está perfectamente en el estado de camber, es decir, está cumpliendo con sus 90 grados. Mientras que esta llanta estando positiva, es decir, que la llanta está metida, esta llanta la vemos así perfectamente, mientras que esta la vemos negativa, recuerden lo que hablamos. La tirantez del vehículo va a ser hacia el lado derecho. ¿Por qué? Porque es hacia donde está el lado más positivo del vehículo. Hacia allá vamos a tener la dirección. De esta manera podemos determinar que tiene un problema de camber y obviamente podemos ser asertivos. ¿Cómo vamos a ver un vehículo con totalmente... Este es un vehículo negativo. Perdón, este es un vehículo, si es la llanta derecha es un problema positivo, es decir, que el vehículo recibió un golpe en este costado, se metió la llanta y podemos ver que se está desgastando en la parte externa de la llanta. Sin embargo, si vemos esta misma llanta que fuera por el lado izquierdo, vamos a ver, es decir, que si el vehículo está, esta llanta está hacia el lado izquierdo de la llanta, está teniendo un desgaste interno. ¿Cómo lo vemos acá? En este. Por ejemplo, este vehículo tiene doble desgaste interno. Es decir, las dos llantas están negativas. Por el peso de motor, lo que les explicaba, se abrió de patas. Y esa apertura de patas hace que se desgasten las piezas o las llantas desde la parte interna. ¿Qué es el caster? El caster es un ángulo de control direccional. Se determina por una proyección en el eje direccional con respecto a la vertical, considerando el sentido del desplazamiento. Cuando la proyección del eje de dirección cae en la vertical natural, se produce un caster positivo. Cuando la proyección del eje de dirección cae delante de la vertical, se produce un caster negativo. Produce tirantes en la dirección hacia el lado más negativo. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué un vehículo se adelanta o se atrasa? Generalmente los vehículos son un poco más de tendencia positiva, pero pensemos que el vehículo viene totalmente a 90 grados. Una llanta se atrasa, es decir, se vuelve negativa cuando por alguna razón recibió un andenazo o tomó un hueco. Cuando toma un hueco, vamos a decir que esta es la piedra, ¡pum! La llanta hacia atrás, es decir, se desplaza hacia atrás. Su eje vertical, generalmente los casters son negativos. Rara vez es un problema positivo. ¿Por qué? Porque los golpes siempre se dan desde frente. Generalmente vamos a encontrar que las llantas en lo que tiene que ver con caster son generalmente negativas. Entonces, de esta manera, y lo que acabamos de determinar es que cuando el vehículo está hacia el lado negativo, es donde más va a tener tirantes. Es decir, que si el golpe lo recibió hacia el lado izquierdo, por decir que este es el lado izquierdo, va a recibir que si quedó negativo esa llanta, por esa una especie de tirantes. ¿Ok? El cáncer no es un ángulo como tal que afecta el desgaste del neumático, sino que va a generar es un problema en la tirantez. ¿Bien? El crosscaster es básicamente la diferencia que existe entre la distancia que hay entre
la llanta de un costado frente a la llanta del otro. Si se dan cuenta, esta está más negativa, es decir, que este espacio acá es más corto. Si yo tomo una regla y trato de medir este punto de acá, voy a ver que hay más distancia, es decir, hay más recorrido en este punto de la llanta. Y este es un lugar más corto. ¿Qué pasó? Simulemos que tomó una piedra acá. Y al recibir un golpe por una piedra o por un hueco, la llanta se atrasó, se desplazó hacia atrás, generando que se vuelva un punto de apoyo para la suspensión y para la dirección del vehículo. Por esa razón es que al volverse un punto de apoyo, genera más tirantes hacia donde está el lado negativo. El vehículo tira a velocidades de 70 kilómetros o más, generalmente cuando son unos parámetros decentes. Claramente, si está muy desalineado, pues va a generar tirantes desde los 20 kilómetros por hora. Aquí podemos ver, ya empezamos a integrar no solamente el camber, sino también el caster en nuestro informe de alineación. Finalmente, convergencia y divergencia. Ya vimos el vehículo de frente, ya vimos el vehículo de cierta manera desde arriba con relación a la llanta trasera. Ahora lo que estamos viendo es el ángulo de cerrado del vehículo, que como los decía también, dependiendo si es un vehículo de high performance, es un vehículo cerrado que por la aerodinámica tiende a abrirse, mientras que si es un vehículo de carga, se abre, pero por el peso tiende a cerrarse para generar un ángulo perfecto de 90 grados. Entonces, cuando las llantas tienen el ajuste hacia el lado interior, se llama una alineación por convergencia. Mientras que si tiene la alineación porque está abierta, hablamos de una alineación por divergencia. Generalmente, cuando van a nuestros centros de servicios, únicamente hacemos proceso de convergencia o divergencia. ¿Por qué? Porque son los elementos más básicos en la alineación. Sin embargo, si los ponemos en orden jerárquico de manejo o en orden jerárquico de reparación, primero debemos arreglar el caster. Recuerden que es la distancia de la llanta de la una a la otra o en relación al amortiguador. Segundo es el camber, que tiene que ver con viendo de frente las llantas si están acostadas, si están paradas. Y por último es el ajuste de la convergencia. Un error muy común que se hace en los sitios de alineamiento es arrancar primero por la convergencia, luego por el camber y por el caster. Eso es un error, porque cuando yo ajusto el camber, el caster, automáticamente el camber y la convergencia y divergencia cambian. Cuando yo ajusto el caster, la convergencia y la divergencia cambian. Mientras que si yo ajusto la divergencia únicamente o la convergencia, ni el camber ni el caster nos cambian. Entonces tenemos que tener el orden como se debe hacer el ajuste para no hacer reprocesos. ¿Cómo se ve un proceso por divergencia? Tenemos un corte tipo sierra. Es decir, si ustedes se dan cuenta, es como aserrado. ¿Por qué? Porque la llanta se está arrastrando. Cuando tenemos un vehículo que tiene problema de divergencia, estamos rodando la llanta en diagonal. Y al tener una llanta en diagonal se genera este problema de desajustes. Un pequeño desajuste en un octavo de grado hace que una llanta se arrastre en 3.5 metros durante una milla, aproximadamente en kilómetro y medio. Imagínense eso. Si usted coge su llanta y la arrastra con el peso del vehículo, la arrastra por 3,5 metros. ¿Se imaginan el desgaste? Eso es lo que pasa cuando tenemos problemas en divergencia. Aquí vemos cómo una es divergente y la otra es convergente. ¿Por qué? Porque al estar en este sentido es divergente y hacia adentro es un proceso convergente en la línea geométrica. Aquí vemos una convergencia negativa y una convergencia positiva o una divergencia y una convergencia. Las especificaciones de convergencia, es decir, la suma total de las dos medidas nos da una total que nos dice si el carro está muy positivo o está negativo y así lo podemos ver como el TOE. Generalmente las alineadoras lo describen como el TOE. Y aquí vemos una sábana completa de ajustes en la alineación. Ya vimos camber, caster, convergencia y divergencia. Vemos un proceso de un vehículo desalineado y con un vehículo alineado, tanto en la parte delantera
como en la parte trasera. Por eso es importante conocer los conceptos para que de la misma manera podamos entregar este conocimiento a nuestro cliente. ¿Cómo le diagnostico? ¿Cómo lo vendo? Entrevista personal, escuchamos al cliente, hacemos pruebas de medición, dejar que alguien lo haga por nosotros o lo hacemos con un proceso de alineación. Una prueba rápida. ¿Cuál llanta de estas tiene un problema de convergencia y divergencia? Correcto. La llanta derecha tiene un problema de convergencia y divergencia porque vemos un desgaste tipo sierra. Siguiente prueba, a ver si lo entendimos. ¿Esto qué tipo de problema es? Es un problema de ajuste en el camber porque hay un problema de desajuste interno. Acá tenemos un proceso combinado, es decir, por cierre, es decir, problemas de convergencia y problema de camber. Si ven cómo ya analizando los conceptos podemos determinar cuáles son los problemas. ¿Cómo presento los informes? En lo posible, tenga informes más profesionales. Generalmente cuando entregamos este tipo de informes, el cliente primero genera dudas y segundo, no hay interpretación real ni saber si el cliente le hizo, si usted le hizo un buen servicio al cliente. Mientras que si usted presenta un tipo de informes más profesionales, puede llegar a concretar la venta y aumentar la confianza del cliente. Hoy en día, la oportunidad de vehículos en Colombia que necesitan alineación se estima que está en el 85%. Es una cifra bastante importante. Es una oportunidad de negocio realmente alta. Y en otra charla que más adelante les contaremos, les estaremos diciendo por qué los vehículos híbridos y eléctricos aumentan los servicios de alineación. Hoy en día, para marzo de 2024, con los vehículos actuales del mercado, hablamos de que hay más de 6.2 millones de vehículos listos para ser alineados. Es una oportunidad de venta, es una oportunidad de servicio. Por eso, equiparnos con las líneas profesionales Hunter, plataformas balanceadoras, alineadoras, procesos más actualizados, nos permite ser más eficientes en los resultados de nuestros clientes. Y para concluir, yo siempre le dedico esto a mis clientes. Cuando ustedes deciden aperturar un taller o hacer inversiones en su taller de este nivel, este va a ser su techo de crecimiento. Mientras que si usted hace inversiones a este nivel, usted eleva el techo de productividad de su negocio. No se limite a la hora de hacer unas buenas inversiones en su taller. Confíe en productos como la marca Hunter y, por supuesto, compañías como la nuestra, GN Representaciones, estamos listos para asesorarle y brindarle todo el servicio técnico y toda la asesoría que su taller necesita. Contacte a su asesor de confianza, contáctese con su vendedor, contáctese a través de las líneas que ven acá, a través de este video, a través de nuestra página web y reciba una asesoría totalmente gratuita acerca de cómo mejorar y potencializar las oportunidades en su taller. Muchas gracias por este tiempo, por esta oportunidad. Espero hayan disfrutado de esta pequeña charla acerca de la alineación, acerca de la suspensión y procedimientos especiales en los alineamientos. Que tengan un excelente día y esperamos poder verlos muy pronto.